Comenzamos nuestro café y té y lo hacemos hablando con nuestra experta en arte. Ella, además de ser profesora de arte, o lo ha sido, ahora no está ejerciendo, pero durante años, también es propietaria de la Galería Estoa en Estepona, en el puerto deportivo de Estepona. Es Conchi Álvarez. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un pintor que además era uno de los preferidos de Dalí. Exactamente. Así que, y es holandés, ¿no? Holandés, es Vermeer. Vermeer, ¿qué significa? Bueno, es un apócope de Van der Meer, que quiere decir del lago, gente del lago. Es el nombre de la familia. Y bueno, es un pintor del siglo XVII, holandés, como hemos comentado, y Dalí lo adoraba. Cuando Dalí hablaba de los grandes maestros, decía Velázquez y Vermeer. Esos eran sus dos referentes. Hasta tal punto le gustaba que luego veremos una de las obras que he traído, es un cuadro que el propio Dalí copió, pidió permiso al Louvre para copiarlo porque estaba entusiasmado y podríamos decir que hasta obsesionado con ese cuadro. ¿Y el estilo de Dalí no tenía nada que ver con el de Vermeer? No, porque Dalí es surrealista y Vermeer es un tipo de pintura que podríamos decir costumbrista. Él lo que pinta son básicamente escenas de interior, reflejando la realidad de la burguesía, básicamente, de su época. Estampas de la vida cotidiana. Exactamente. Sí. Pintó también un par de paisajes, una alegoría, que de hecho es una de las obras que he traído, y bueno, pero básicamente alguna obra de tipo religioso, Jesús en casa de Marta y María, por ejemplo, un tema bíblico, pero básicamente él en lo que se especializó es en una pintura costumbrista, de interior, pintura de género, que cautivó ya a sus compatriotas. En su momento ya fue un pintor aclamado, se cotizaba bien, la verdad. Vamos a ir viendo fotos vamos a ello, para que la gente ya se haga una idea. Y yo creo que la primera que vamos a ver, esta me recuerda un poco al anuncio de la cuajada, la lechera. Totalmente, tal. claro, es que ¿Es así? Efectivamente, porque es de esa época. Está inspirado probablemente en este cuadro. Es la lechera, efectivamente. Él no solía poner títulos a las obras. Los títulos de las obras en Vermeer vienen de los documentos notariales o los documentos de subastas de obras posterior a la muerte del pintor, que se decía joven leyendo una carta o cuadro donde aparece una joven sirvienta derramando leche, entonces la lechera, ya está. O sea, pero no es que él le pusiera estos títulos. Esto ya es una escena típica de la pintura de Vermeer. Escenas de interior, estamos en el interior de una habitación, la luz viene de una ventana que está a la izquierda, eso hace que entre un caudal de luz teledirigido. Recordemos que es contemporáneo de Velázquez, es barroco, entonces se juega con la luz y con las sombras para crear volúmenes. Al mismo tiempo, en la pintura holandesa de estos momentos estaban entusiasmados con la pintura de Caravaggio, un italiano que lo que había hecho era los contrastes de luz y sombra potentísimos, fondos oscuros y un foco de luz sobre el personaje que quería representar. Entonces aquí lo matiza un poco más Vermeer, no es tan claroscurista, podríamos decir, pero la escena es bellísima. En los cuadros de Vermeer podemos observar siempre va creando planos de profundidad. Ya lo vemos. Vemos la mesa en primer término, es una criada que está sirviendo la leche, y en casi todas las obras hay un doble sentido, como lo que ocurre en las obras de Velázquez. Si observamos, en la parte inferior derecha vemos que hay un rodapié con los famosos azulejos de Delft, que se hacían en Holanda, eran famosos, se exportaban prácticamente a toda Europa. ¿Y qué aparece representado en esos azulejos? Pues aparecen, no se ve desde aquí, pero en detalle, son unos eros, y claro, representa el amor, ¿verdad? Y delante hay una estufa, una típica estufa, que claramente esta es la sirvienta y está preparando probablemente la comida, y también tendrá que preparar esa estufa, echar unas brasas, y
solían colocar las damas debajo de las faldas para calentarse, eran como un braserito. Un brasero, y como la falda eran como la camilla. Exactamente. Entonces claro, el colocar ahí, dándole esa importancia, en esa claridad al braserito y a Eros, pues hace referencia un poco a la lujuria femenina, al calor femenino, al ardor femenino. Hay que ver. Sí, sí, y además también hay quien ha visto que aquí podría representar el tema que se daba mucho, era muy contestado en la época ya de los abusos de los señores hacia las sirvientas. Entonces, bueno, pues ahí el tema erótico está pendiente y candente en esta obra. Podemos pasar a la siguiente. Vamos a ver la siguiente, de Vermeer, que estamos hablando, pintor holandés. Exactamente, del siglo XVII, contemporáneo de Velázquez. Aquí tenemos otra escena de interior, como vemos, tuvo mucho éxito, pero su producción es muy corta. Catalogadas de Vermeer tenemos solo 35 obras. Muy poquitas. Muy poquitas. Su vida pictórica, él murió con 40 y tantos años, es de 20, 22 años. Entonces eso nos da cuadros muy trabajados, dos cuadros por año como máximo. Tenemos algún cuadro perdido, lógicamente. Esto es la dama con jarra de agua. Esta es una dama burguesa, vemos por su vestimenta, ya no es una sirvienta, es la dama burguesa, que va a proceder al aseo personal. Entonces está la jarra con agua y la jofaina. Era para el aseo personal. Al lado de la jofaina vemos un cofrecillo, que es el joyero, del que cuelgan unas perlas. Las perlas van a aparecer muchísimo, era un objeto de lujo, una joya muy preciada. ¿Y qué es lo que nos quiere mostrar? Bueno, pues se encargaban estos cuadros, se pedían estos cuadros porque la burguesía holandesa es una burguesía en el siglo XVII muy boyante. Solamente el norte de Italia y Holanda en esta época tenían una burguesía tan importante. En España no tuvimos esa burguesía. Los burgueses españoles, lo que anhelaban ellos era a ver en cuánto podían dar el pelotazo para convertirse en nobles y ya dejar de trabajar. Y ya. Y ya. Entonces aquí es lo que se ha llamado la traición de la burguesía en España, porque nunca se sintieron orgullosos de ser burgueses, de dedicarse a actividades como el comercio, como la alta artesanía y enriquecerse con ello. Y entonces aquí los holandeses, ¿qué es lo que hacen? Mira, he conseguido dinero. Fijémonos que sobre la mesa hay colocada una alfombra, esa alfombra se ha estudiado y es una alfombra famosísima proveniente de Anatolia, era un producto carísimo. Entonces, claro, si vamos observando todos los elementos que aparecen en la estancia, nos demuestran que el dueño de esa estancia está orgulloso de lo que tiene y además quiere que se luzca. Aquí que se vea... Alto poder adquisitivo. Exactamente. Por ejemplo, en la pared vemos que hay un tapiz representando un mapa, efectivamente. El mapa de las Provincias Unidas. Entonces es el orgullo nacional y luego que es otro de los elementos pujantes representativos de Holanda. La Compañía de las Indias Orientales. Ellos eran pues una especie de multinacional que crearon para el comercio con las Indias y para mayor enriquecimiento, para colocar sus productos y para traer materias primas. Es curioso, pero ¿han visto que a través de un cuadro podemos conocer la historia de un país en una época determinada? Totalmente, totalmente. Por lo tanto, hay que fijarse más en esos detalles y es tan simple como saber observarlos y bueno, y hacernos nuestro croquis. Totalmente. Y con unos cuadros podemos saber historia de un país. Completamente. A efectos, digamos, plásticos, diremos que los estudios de rayos X han demostrado que el mapa lo había colocado más a la izquierda, de tal manera que la cabeza de la joven estaba rodeada del cuadro. Entonces, muy acertadamente, él se dio cuenta de que era mucho mejor plasmar la figura femenina contra la pared blanca y mover el mapa hacia la derecha. Eso lo que nos demuestra es que no solía hacer bocetos y dibujos previos, sino que iba resolviendo el tema de la composición de los cuadros un poco sobre la marcha. Sobre la marcha. Tenía arrepentimientos. Vamos a la siguiente. Eso es. Y vemos otro de los cuadros de Vermeer. Bueno, este es el famoso cuadro de la encajera, que lo conoce todo el mundo. Es un cuadro muy pequeñito, tiene 20 por 20 aproximadamente. Por eso aquí, por mucho que queramos, la calidad no puede ser del todo 100%. Es que no da para más. Bueno, este cuadro a Dalí le volvía loco. Este es el cuadro que le volvía loco a Dalí, porque su padre el padre que era notario, tenía una reproducción de la encajera de Vermeer en casa. Entonces, él de pequeño soñaba con la encajera, y la encajera para él se convirtió en un elemento casi obsesivo, hasta tal punto que cuando estaba en París pidió permiso al Museo del Louvre, que es donde está, para poder copiarla.
Y efectivamente lo hizo. Y luego, pues de hecho en la producción de Dalí hay varias obras que hacen referencia a Vermeer, a Delft, la ciudad de la que era, de la encajera, o sea que... Entonces aquí vemos una escena de interior, aquí no vemos la ventana y lo que vemos es... la luz que entra. Exactamente. Y siempre en los cuadros de Vermeer parece que estamos, en pocas ocasiones nos mira directamente, sino que sorprendemos al personaje, en este caso a la mujer que está hacendosamente haciendo encaje de bolillos, lo sorprendemos en un instante. Entonces que es no como posan. Que no posan, es como que se para el tiempo y entonces entramos como mirones, nos convertimos en mirones. Oye, y ahí no había que, bueno, ahí sí que tenían que realmente posar. Sí, porque sí el que tema tenían de las que posar. fotos Sí, no es como sí, ahora, ¿no? Exactamente, tenían que posar necesariamente. O sea y que, ahí la pobre mía estaba ahí trabajando. Bueno, siempre se especula si, por ejemplo, esta podía ser su hija María. En otras ocasiones se piensa que podía ser su esposa, la modelo. Lo que sí que vemos es que hay una serie de elementos repetitivos. Por ejemplo, aquí muy interesante como en el primer término, que también se ve que hay una mesa con una alfombra delante, lo que ha hecho es dejarnos mucho más abstracto, más diluida la pincelada, más pastosa y menos detallista en el primer término, para que la vista necesariamente se nos vaya hacia el tema, que es el momento de recogimiento de ella. Bueno, recordemos que él era de una familia calvinista, es una facción, una derivación del luteranismo, por lo tanto son protestantes, y hacen especial hincapié en el trabajo. El trabajo dignifica, el trabajo es importantísimo. Entonces, bueno, pues realmente este cuadro podría ser efectivamente ensalzar el trabajo como un valor fundamental. Podemos pasar a la siguiente. Siguiente cuadro, porque es que aquí se nos para el tiempo a ti y a mí, ¿eh? Totalmente. Podríamos estar todo el programa entero. La verdad que sí. Bueno, aquí este es un cuadro hizo 6 en los que aparecen mujeres leyendo cartas o escribiendo cartas. Es un tema que le gustó muchísimo. Parece que en principio quiso aquí mostrar una carta de amor. Se ve que es algo que le gustaba este tema. Nuevamente volvemos a lo de ventana a la izquierda, entra la luz, escena interior y nosotros sorprendemos a la joven leyendo. Los rayos X han demostrado que justo detrás de la joven hubo un cuadro, es decir, un cuadro representando también a Cupido o a Eros. Entonces sería una carta de amor. Entonces ha preferido... normalmente se ve que los arrepentimientos siempre van en línea de ir de más a menos, simplificar, quitar elementos que pueden distorsionar. Oye, y además la habitación se ve que es una habitación de alto nivel. Totalmente. Con el cortinaje, exacto, la colcha o el tapiz que lleva encima, ese ventanal de vidrieras, ¿no? Totalmente. Perfectamente analizado. Fíjate que en primer término tenemos una cortina verde, es un trampantojo, porque está hecha con tal detalle que realmente te entran casi ganas de mover con la mano la cortina. Y eso que el 3D no existía todavía. Exactamente, entonces es ya una trampa para el ojo, un engaño para el ojo, que además ayuda a crear varios planos de composición. Nos ayuda a esa sensación de que estamos entrando casi en un santuario privado y que estamos vulnerando la privacidad de esta mujer ensoñada con su carta. Podemos pasar Vamos a la siguiente porque yo quiero llegar a la que es considerada la Gioconda holandesa. Exactamente, ya casi vamos a ver. Aquí tenemos otra de estas mujeres escribiendo una carta. En este caso nos está mirando. Ay, sí, ¿eh? Exactamente. Aquí nos está mirando. Parece, hay quien piensa que podría ser su esposa la que posó para ello. La chaqueta que lleva Armiño, es de seda y Armiño es una pieza carísima en la época, es de superlujo, como decir modelito de Christian Dior del momento. Sí. Entonces, ahora en Navidad quedaría muy bien para el tema Rey Mago. Imagínatelo, quedaría increíble. Era propiedad del pintor porque está en el inventario cuando murió de la casa, que murió arruinado, por cierto. En el inventario para los acreedores aparecía esta chaqueta que la vemos en varios cuadros. Podemos pasar al siguiente.
a la siguiente obra. Aquí lo tenemos, vemos la misma chaqueta y aquí lo que tenemos es otra vez, es una dama que está escribiendo una carta, vemos todos los útiles, los tinteros y tal, lujosísimos, y una sirvienta, y hay un personaje más que le está entregando otra carta. Nosotros estamos de espectadores, ellas están en su propia historia. Esta es una obra que, además de ser un poquito más grande de tamaño, porque las obras de él andan entre los 20, 40 por 40 centímetros, son obras pequeñas, minuciosas, al detalle. Esta es un poquito más grande y aquí lo interesante son las figuras y la luz. Ni siquiera, evidentemente, hay una ventana, pero no la llegamos a ver porque cargaría mucho la estancia. Pero le da la luz todo a ella. Exactamente, nos dirige hacia el tema fundamental. Pasamos a la siguiente obra. A ver. Bueno, aquí tenemos, esto se titula también La carta de amor, y es un cuadro muy interesante porque ha colocado en primer término la trastienda, por decirlo de alguna manera. No se llega a distinguir muy bien porque está muy oscuro. Al estar tan oscuro el primer término, que hay un montón de objetos desordenados, es una especie de cuarto trastero lo que tenemos aquí, tenemos un trozo de cortina y luego se ve una puerta que nos mete en el tema principal, que es una sirvienta que le acaba de entregar una carta de amor a la señora que está tocando el laúd. Sí, sí, Porque los instrumentos musicales también aparecen en varias de sus obras. El suelo, en damero, ayuda a crear el efecto de perspectiva y profundidad, y luego no se aprecia aquí, pero están justo en la entrada de la estancia los zuecos de la criada y la escoba, con lo cual todavía es siempre ese elemento de convertirnos en mirones, como que estamos cometiendo un sacrilegio mirando lo que no deberíamos, porque es una escena privadísima. Privada. Vamos con más, porque no quiero quedarme con ninguna en el tintero. Bueno, aquí tenemos otra tocadora de laúd, la ventana está ahora en el lado derecho. Esta es de la última época, donde iba sintetizando cada vez más. De hecho, el vestido de seda son unas pinceladas realmente que sabemos que muchas de ellas ya no eran pinceladas, sino que eran toques con el dedo, realmente. Wow. Una tendencia cada vez más hacia al impresionismo, ¿no? A ir abocetando las escenas. Podemos pasar a la siguiente. A ver si va llegando la que yo quiero, creo la que chaquetilla otra vez. La chaquetilla otra vez. Aquí lo importante es una joven con el collar de perlas que se está mirando en el espejo. El espejo está en la pared, al lado de la ventana. Entonces, aquí, ¿cuál es el elemento esencial? Esa mirada de ella. Recordemos que también Velázquez utilizó el tema del espejo. Los espejos nos devuelven nuestra imagen real, que es la que ven los demás de nosotros. Nosotros, la visión que tenemos en el espejo está distorsionada, pero muchas veces dicen los expertos que es la real, es la visión real. De hecho, cuando haces un retrato como artista, normalmente lo colocas en el espejo para ver que funciona también en su inverso. Entonces, aquí el juego del espejo es importantísimo, y lo que ha hecho con la composición es una mitad inferior prácticamente oscurísima y una mitad inferior con mucha claridad. Aquí firmó en el canto de la mesa, él firmaba I.V. Mer. Lo colocaba la I debajo la V, y la V era ya la parte superior de la M. Lo hacía muy bonito. Vamos con otra foto. Vamos con la siguiente. La siguiente, el siguiente cuadro. Aquí está. Esta es la joven de la perla. Esta es la joven de la perla. Bueno, pues hay una película muy famosa que tuvo muy buenas críticas, y a partir de una novela también, y probablemente sea la hija del pintor, no lo sabemos. En la novela, desde luego, es una sirvienta y hay una historia ahí como de amor prácticamente entre... Y esta es la considerada Gioconda holandesa. Exactamente, es la Mona Lisa holandesa o la Gioconda holandesa. Es el cuadro, digamos, más famoso, podríamos decir, de él, y es un cuadro donde el fondo es negro totalmente y todo está centrado en la figura femenina. Es un pequeño cuadrito maravilloso, y claro, la chica de la perla, por esa perla inmensa, maravillosa que cuelga como zarcillo. Oye, me ha encantado, Conchi. Bueno, Vermeer, pues, sí, además, me alegro. Saber que era uno de los preferidos de Dalí, oye, y contar una pintura tan diferente a la que él Totalmente. hacía, ¿no? Bueno, y aquí tenemos la alegoría de la pintura, que esto, bueno, quizás otro día retomemos Vermeer para explicar, porque tiene mucho fundamento, porque aquí es como Velázquez, el momento en el que él está reivindicando que la pintura tenga un carácter noble.
aparece el estudio de un pintor, pero es un estudio riquísimo. Sí, sí. El tapiz del primer término es riquísimo. Al fondo ahí tenemos nuevamente un mapa que era un producto carísimo. La lámpara, Todos los elementos son para decir, oye, mira, que no soy un artesano, que soy algo más, que soy alguien prácticamente ennoblecido por mi arte. Conchi, que no tenemos más tiempo, estaría yo hablando de Vermeer y de cualquier tema que me traigas aquí, tú sabes que horas. Bueno, eres muy amable. Gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer. Difundir el arte porque llega a todo el mundo y porque a través del arte podemos descubrir lo que yo he dicho, momentos puntuales de la historia de un país. Totalmente, el arte transmite toda una época y nos ayuda a conocer mejor el pasado, y conocer mejor el pasado hace que valoremos mejor el presente. Pues Conchi, gracias por acompañarnos. Gracias Nos a ti. vemos. Antes de Navidad tienes que venir por aquí, ¿eh? Encantada. No puedes faltar a tu cita. Encantada. Nosotros vamos a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida otros asuntos.